¿Te imaginas encontrar un bebé abandonado en la puerta de tu casa sin saber que pertenece a la persona más cercana a ti? David Ayala, un exitoso empresario de la Ciudad de México, jamás pensó que su vida daría un giro de 180 grados en una fría madrugada de octubre. Un pequeño cesto de mimbre cambiaría para siempre su destino y el de dos personas que ni siquiera sabían que estaban conectadas por el amor más puro que existe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Las 6 de la mañana marcaba el reloj cuando David Ayala salió de su lujosa mansión en el exclusivo barrio de Las Lomas. Como cada día durante los últimos 5 años, se dirigía a su oficina antes que el resto del mundo despertara. A sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario que le permitía vivir cómodamente, pero también lo había convertido en un hombre frío y calculador. Sus costosos trajes italianos y su Mercedes negro eran su armadura contra un mundo que había aprendido a ver solo como números en una cuenta bancaria. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos y, francamente, nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Su vida estaba perfectamente ordenada, sin sobresaltos ni sorpresas inesperadas, o al menos eso creía hasta esa mañana. Su rutina matutina era sagrada: café negro, periódico financiero y directo al trabajo. Pero cuando abrió la puerta principal de su casa, algo completamente fuera de lo común lo esperaba. Un pequeño cesto de mimbre estaba colocado cuidadosamente sobre los escalones de mármol de la entrada. Al principio pensó que era algún tipo de broma, o tal vez un regalo de algún cliente agradecido. Pero cuando se acercó y apartó la manta celeste que cubría el contenido, su corazón se detuvo por un instante. Dentro del cesto había un bebé. No podía tener más de 3 meses, durmiendo pacíficamente como si fuera el lugar más natural del mundo para estar. Sus pequeños puños estaban cerrados y su respiración era suave. David miró a su alrededor buscando alguna explicación, algún rastro de quién podría haber dejado al niño ahí. Las calles estaban completamente vacías. Solo el sonido de los pájaros matutinos rompía el silencio de la exclusiva zona residencial. Una nota pequeña estaba pegada al interior del cesto, escrita con letra temblorosa que decía simplemente: «Por favor, cuídalo. No tengo otra opción. Que Dios te bendiga». David sintió una extraña sensación en el pecho, algo que no había experimentado en años. Era compasión, exactamente, pero tampoco podía ignorar la situación. El bebé se veía saludable y bien cuidado. Alguien había puesto mucho amor en preparar ese pequeño refugio. Sus ropitas estaban limpias y nuevas, y hasta había un osito de peluche acompañándolo. «¿Qué diablos hago ahora?», murmuró David, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Nunca había estado cerca de un bebé en su vida. No sabía nada sobre pañales, biberones o cualquier cosa relacionada con el cuidado infantil, pero tampoco podía simplemente dejarlo ahí y fingir que no había visto nada. Su conciencia, que creía completamente dormida después de años en el mundo de los negocios, comenzó a despertar lentamente. Tomó el cesto con cuidado, sorprendido por lo ligero que era, y entró de nuevo a la mansión. El bebé siguió durmiendo. David se quedó de pie en el elegante recibidor de mármol, mirando alternadamente al niño y a su teléfono móvil. Su primer instinto fue llamar a la policía o a servicios sociales, pero algo en su interior le decía que esperara. Por primera vez en años, David Ayala no sabía exactamente qué hacer. El sonido de llaves en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Sofía Miranda, su empleada doméstica, llegaba como cada mañana a las 7 en punto. Era una joven de 24 años que trabajaba para él desde hacía 2 años, siempre puntual, eficiente y silenciosa. David la respetaba por su trabajo, pero nunca había prestado mucha atención a ella como persona. «Buenos días, señor David», dijo Sofía al entrar.
pero se detuvo en seco cuando vio la escena. Sus ojos marrones se abrieron como platos y su rostro se puso completamente pálido. El cesto con el bebé estaba sobre la mesa de centro del salón y David estaba parado junto a él con expresión de total desconcierto. «Un bebé», susurró Sofía, y algo en su voz hizo que David la mirara con más atención. Había una emoción extraña en sus ojos, como si estuviera viendo un fantasma. «Lo encontré en la puerta esta mañana», explicó David. «Alguien lo abandonó aquí». Sofía se acercó lentamente como hipnotizada, y cuando vio el rostro del pequeño, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar rápidamente. «Es hermoso», murmuró, y su voz se quebró ligeramente. David notó que sus manos temblaban mientras se acercaba al cesto, pero atribuyó su reacción a la sorpresa. «No sé qué hacer con él», admitió David, sintiéndose extrañamente vulnerable. «No tengo experiencia con niños». Sofía lo miró con una expresión que él no supo interpretar. Había dolor en sus ojos, pero también algo más profundo, como un reconocimiento silencioso. «Yo sí sé cuidar bebés», dijo suavemente. «Tengo hermanos menores. He cuidado niños desde pequeña». Sin esperar respuesta, se dirigió a la cocina y regresó con un vaso de agua tibia. «Primero necesitamos ver si tiene hambre o si necesita un cambio de pañal», explicó con naturalidad. Daniel la observó con curiosidad creciente mientras Sofía se movía con una seguridad y ternura que nunca había visto en ella. El sonido del llanto suave del bebé comenzó. Sofía inmediatamente se inclinó y levantó al niño con una naturalidad que dejó al empresario impresionado. «Pequeñito, ¿todo está bien?», murmuró en voz baja, meciendo al bebé con un movimiento instintivo que pareció calmarlo inmediatamente. David observó la escena con fascinación. Nunca había visto a su empleada en una faceta tan maternal. «Necesita leche», dijo Sofía, «y pañales y ropa de cambio». Daniel sintió una extraña sensación mientras la observaba. Había algo mágico en la manera en que el bebé se calmaba en sus brazos, como si la conociera. «¿Dónde conseguimos todo eso?», preguntó David, sorprendiéndose a sí mismo por usar la palabra «conseguimos». «Hay una tienda de artículos para bebés a 10 minutos de aquí», respondió Sofía. «Pero, señor David, ¿está seguro de que quiere involucrarse en esto?». La pregunta era válida. Él era un hombre de negocios, no un salvador de niños abandonados. Un bebé no tenía en esa ecuación, pero mientras miraba al pequeño en los brazos de Sofía, algo dentro de él se removió. «No puedo simplemente entregarlo a las autoridades», dijo David en voz baja. «Al menos no sin intentar encontrar a sus padres primero». Sofía asintió lentamente, pero David notó que algo cambió en su expresión cuando mencionó encontrar a los padres. Una sombra cruzó por sus ojos. «Claro, señor David», murmuró. «Es lo correcto». Pero su voz sonaba extraña. David tomó una decisión que lo sorprendió. «Vamos», dijo dirigiéndose a la puerta. «Compraremos todo lo que necesite. Tú sabes qué buscar. Yo pago». Sofía lo miró con gratitud y algo más. «¿De verdad, señor David? ¿Está dispuesto a hacer esto por un bebé que ni siquiera conoce?» «Alguien confió en mí lo suficiente como para dejar a este niño en mi puerta», respondió. «No puedo traicionar esa confianza». El viaje a la tienda fue revelador. Sofía cargaba al bebé con absoluta naturalidad. Sabía exactamente qué fórmula comprar, qué tipo de pañales, qué talla de ropa. Mientras David pagaba una cuenta exorbitante, observó cómo Sofía interactuaba con el niño, hablándole en susurros dulces. «Parece que ya lo conoces», comentó David mientras regresaban al coche. Sofía se tensó ligeramente. «Los bebés son todos iguales», respondió. «Necesitan amor y cuidado, nada más». David sintió que había algo más en esa respuesta, pero no presionó. De regreso en la mansión, observó cómo Sofía transformaba uno de los cuartos de invitados en un espacio perfecto para el bebé. «¿Has hecho esto antes?», comentó David.
Como le dije, señor David, tengo hermanos menores, respondió ella, pero su voz tenía esa calidad extraña, como si ocultara algo. Daniel decidió no insistir, pero una semilla de curiosidad había sido plantada. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, preguntó David súbitamente. Sofía levantó la mirada, sorprendida. Necesita un nombre. No podemos simplemente llamarlo el bebé. Sofía sonrió por primera vez desde esa mañana. Mateo, dijo, sin dudarlo un instante. La rapidez con que Sofía había elegido el nombre Mateo resonaba en la mente de David como una campana. Mateo, repitió David, es un nombre fuerte. Me gusta. Durante los siguientes días, David intentó mantener su rutina, pero su mente regresaba constantemente a la imagen de Mateo. Había contratado a una niñera profesional, pero por alguna razón, Mateo siempre parecía más tranquilo cuando Sofía estaba cerca. Era viernes por la tarde cuando David encontró a Sofía en la cocina preparando un biberón. Mateo estaba en sus brazos completamente calmado. «Señor David», comenzó Sofía con una determinación que él nunca le había escuchado. «Necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Qué sucede? He estado pensando en la situación de Mateo. La niñera es buena, pero él necesita cuidado constante, especialmente durante las noches». David asintió. Él mismo había notado las ojeras bajo sus propios ojos. «¿Qué sugieres?» «Me gustaría mudarme aquí», dijo Sofía, rápidamente. «Hay una habitación junto al cuarto de Mateo que podría usar. Podría cuidarlo durante las noches». David la miró con sorpresa, no porque la idea fuera descabellada, sino porque secretamente había estado deseando exactamente esa solución. «¿Estás segura? Sería un cambio enorme para ti». Sofía miró hacia abajo, hacia Mateo. «Señor David, este pequeñito me necesita». «¿Y yo?», se detuvo. «Yo creo que puedo hacer una diferencia real en su vida». David estudió su rostro, notando la pasión genuina. «¿Qué hay de tu familia? ¿Tus propios planes?». La pregunta pareció tocar un punto sensible. «Mi familia entenderá», respondió. «Y en cuanto a planes, bueno, cuidar de Mateo se siente como el plan más importante que he tenido nunca». David estaba conmovido. Aquí estaba Sofía, pidiendo más responsabilidad sin pedir nada extra a cambio, excepto la oportunidad de cuidar mejor a un bebé. «Hablas de él como si fuera...». David se detuvo. «¿Como si fuera qué?», preguntó Sofía tensa. «Como si fuera...». «El tuyo», terminó David suavemente. El silencio fue denso. «Todos los niños merecen ser amados como si fueran propios», respondió ella finalmente. «¿Cuándo te gustaría mudarte?», preguntó él. Y la sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como ver el sol salir. Esa misma tarde, David ayudó a Sofía a traer sus pocas pertenencias desde el pequeño apartamento que compartía en una colonia lejana. Se sorprendió por lo poco que tenía: una maleta, algunos libros, una foto familiar y, curiosamente, una pequeña manta de bebé que parecía muy usada pero cuidadosamente conservada. «¿Es de cuando cuidabas a tus hermanos?», preguntó David, señalando la manta. Sofía la agarró rápidamente, sosteniéndola contra su pecho. «Sí», respondió. «Es especial para mí». David notó cómo sus dedos acariciaban la suave tela. Mientras instalaban sus cosas, David se dio cuenta de que su casa ya no era solo un espacio personal. Se estaba creando algo parecido a una familia. «Sofía», dijo él, «quiero que sepas enormemente lo que estás haciendo. Mateo tiene suerte de tenerte». Ella se volvió hacia él, y por un momento David vio algo vulnerable y profundamente agradecido en sus ojos. «No, señor David», respondió suavemente. «La afortunada soy yo». Había una intensidad en sus palabras que hizo que David se preguntara qué significaba exactamente Mateo para ella y por qué sentía que tenía tanta suerte de poder cuidarlo. La pregunta que había plantado Sofía con su respuesta se intensificó durante los días siguientes, mientras David observaba una transformación extraordinaria en su hogar.
Mateo parecía florecer bajo el cuidado constante de Sofía, de una manera que iba más allá de la simple mejora en su rutina alimenticia y de sueño. Era como si hubiera encontrado exactamente donde pertenecía. Y Sofía se movía por la casa con una serenidad y propósito que David nunca había visto en ella antes. Cada mañana, David despertaba con los sonidos suaves de Sofía, cantándole a Mateo melodías dulces que parecían venir de algún lugar muy profundo de su alma. No eran simplemente canciones de cuna genéricas, sino melodías que sonaban personales, íntimas, como si hubieran sido creadas específicamente para ese bebé. Cuando David bajaba a desayunar, siempre encontraba la misma escena hermosa. Sofía alimentando a Mateo mientras le hablaba en voz baja, contándole sobre el día que tenían por delante, sobre las cosas que verían juntos, sobre lo especial que era. Mateo, por su parte, parecía absorber cada palabra, cada sonrisa, cada caricia, como si entendiera perfectamente que estaba recibiendo algo extraordinario. David comenzó a quedarse un poco más cada mañana antes de ir al trabajo, fascinado por esta rutina matutina que se había vuelto el momento más hermoso de su día. Lo que más intrigaba a David era la naturalidad absoluta con que Sofía anticipaba cada necesidad de Mateo. Antes de que el bebé pudiera siquiera comenzar a inquietarse, ella ya sabía si tenía hambre, sueño o simplemente necesitaba ser mecido. Era como si tuviera un sexto sentido específicamente calibrado para ese niño. ¿Cómo sabes siempre lo que necesita?, le preguntó David una tarde, mientras observaba cómo Sofía calmaba a Mateo con solo cambiar la manera en que lo sostenía. Sofía se ruborizó ligeramente, como si la hubieran descubierto en algo secreto. Supongo que algunas personas son naturalmente buenas con los niños, respondió. Pero David notó que evitaba su mirada directa. No es solo eso, insistió. David, es como si pudieras leer su mente, nunca he visto nada igual. Sofía sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Los bebés no son tan complicados, señor David. Solo necesitan amor incondicional y atención constante. Pero mientras decía esto, David notó cómo sus dedos trazaban automáticamente la mejilla de Mateo, un gesto tan íntimo y natural que parecía inconsciente. ¿Tú has querido tener hijos?, preguntó David súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta personal. Sofía se tensó visiblemente, y por un momento David vio algo parecido al dolor cruzar por su rostro. Todos queremos cosas que no siempre podemos tener, respondió Sofía, y su voz se había vuelto más quieta, más cuidadosa. Pero a veces la vida nos da oportunidades de amar de maneras que no esperábamos. David sintió que había tocado algo profundo y posiblemente doloroso, así que decidió no presionar más. Pero la respuesta de Sofía se quedó con él, porque había sonado menos como una filosofía general y más como una experiencia personal muy específica. Durante los días siguientes, David comenzó a observar más cuidadosamente los pequeños detalles de la interacción entre Sofía y Mateo. Notó cómo ella instintivamente protegía su cabecita cuando lo levantaba, cómo conocía exactamente la temperatura que él prefería en sus biberones, cómo parecía saber cuándo estaba a punto de despertarse de sus siestas. Pero más que eso, David notó las pequeñas lágrimas que a veces aparecían en los ojos de Sofía cuando creía que nadie la estaba observando, especialmente cuando Mateo dormía y ella se quedaba mirándolo con una expresión que David solo podía describir como de anhelo profundo y amor incondicional. Era la mirada de alguien que amaba intensamente, pero que también estaba cargando algún tipo de dolor silencioso. David comenzó a preguntarse qué historia personal se escondía detrás de esa devoción tan extraordinaria. Una noche, David bajó a la cocina por un vaso de agua y escuchó la voz suave de Sofía viniendo del cuarto de Mateo.
Se acercó silenciosamente, no para espiar, sino porque la melodía que estaba cantando era tan hermosa que se sintió atraído por ella. «Duerme, mi amor», cantaba suavemente. «Que mañana será un nuevo día lleno de aventuras. Mamá está aquí, siempre estará aquí cuidándote y protegiéndote». David se detuvo en seco. Había escuchado correctamente. Había dicho, «Mamá». Se acercó más, tratando de escuchar mejor sin hacer ruido. «Perdona a mamá por no poder tenerte conmigo desde el principio», continuaba la voz de Sofía, ahora claramente quebrada por la emoción. «Pero ahora estamos juntos, y eso es lo que importa». David sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sus pensamientos se aceleraron, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era posible. ¿Podía Sofía ser realmente la madre de Mateo? Pero eso significaría que ella había sido quien lo abandonó en su puerta, que había estado actuando todo este tiempo, que había estado viviendo una mentira elaborada justo bajo sus narices. David se sintió mareado con la revelación, su mente corriendo entre la incredulidad y una extraña sensación de que todo finalmente comenzaba a tener sentido. La conexión instantánea, el conocimiento intuitivo, las lágrimas silenciosas, la devoción absoluta, todo apuntaba hacia una verdad que había estado frente a él todo el tiempo. Regresó silenciosamente a su habitación, pero el sueño era imposible. Su mente no podía parar de procesar esta nueva información y todas sus implicaciones. Si Sofía era realmente la madre de Mateo, ¿por qué lo había abandonado? ¿Y por qué había elegido específicamente su puerta? Había planeado todo esto desde el principio. David se sentía herido por el engaño, pero al mismo tiempo no podía negar que había visto con sus propios ojos cuánto amaba Sofía a Mateo. Si era su madre, entonces su dolor y su devoción eran completamente auténticos, lo cual de alguna manera hacía la situación aún más compleja. Circunstancias habrían llevado a una madre que claramente adoraba a su hijo a abandonarlo de esa manera. David pensó en la nota que había encontrado con Mateo. «No tengo otra opción». Ahora, esas palabras tenían un peso completamente diferente. No eran las palabras de un extraño desesperado, sino el llanto de una madre que se había visto forzada a tomar una decisión imposible. Mientras yacía en la oscuridad, David se dio cuenta de que, a pesar del shock y la sensación de haber sido engañado, lo que más sentía era compasión. La decisión de qué hacer con su nueva sospecha atormentó a David durante días enteros. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Cada vez que veía a Sofía cuidando a Mateo con esa devoción absoluta, David sentía algo que nunca había experimentado antes, un deseo profundo de proteger a ambos. Lo que veía frente a él era una madre amando a su hijo con cada fibra de su ser, y un bebé floreciendo bajo ese amor. Por primera vez en su vida adulta, David comenzó a entender lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. Su rutina diaria empezó a cambiar. En lugar de salir inmediatamente al trabajo, comenzó a quedarse más tiempo en las mañanas, observando cómo Sofía alimentaba a Mateo, y para su propia sorpresa, comenzó a participar activamente. «¿Puedo ayudar?», preguntó una mañana, extendiendo sus brazos hacia Mateo. Sofía lo miró con sorpresa, pero le entregó al bebé con una sonrisa. Cargar a Mateo por primera vez fue una experiencia que David nunca olvidaría. El pequeño era tan ligero, pero al mismo tiempo tan perfectamente formado. Sus manitas se cerraron alrededor del dedo de David, y cuando abrió sus ojitos marrones y lo miró directamente, David sintió algo cambiar fundamentalmente en su corazón. «Hola, pequeño Mateo», murmuró, sorprendiéndose por la ternura en su propia voz. «Soy David. He estado cuidándote junto con Sofía». Mateo lo estudió con seriedad y luego sonrió, una pequeña sonrisa que derritió completamente las defensas que David
había construido durante 35 años. «Le gustas», dijo Sofía suavemente, y David notó que había lágrimas en los ojos de ella mientras observaba. «Es raro que se sienta tan cómodo con personas nuevas». David miró hacia ella y por un momento compartieron una sonrisa que se sentía increíblemente íntima. Durante las siguientes semanas, David descubrió un lado de sí mismo que no sabía que existía. Se encontró llegando a casa más temprano cada día, ansioso por pasar tiempo con Mateo y Sofía. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a reconocer los diferentes tipos de llanto de Mateo. «Tienes talento natural para esto», le dijo Sofía una tarde. «¿Tú crees?», preguntó David, sorprendido por lo mucho que su aprobación significaba para él. «Nunca pensé que tendría instintos paternales». Las palabras salieron antes de que pudiera procesarlas. Paternales. Estaba comenzando a sentirse como el padre de Mateo. Sofía se quedó muy quieta por un momento, y cuando David la miró, vio una emoción compleja en sus ojos, gratitud, esperanza y algo que parecía casi alivio. «Mateo tiene mucha suerte», murmuró, «de haber encontrado a alguien como usted. ¿Te está gustando esta historia? Dale like al video y compártelo con alguien que necesite creer en los milagros del amor». Las tardes se convirtieron en el momento más preciado del día para David. Después del trabajo, encontraba a Sofía y Mateo en el jardín. Talía le contaría sobre el día, los pequeños progresos que Mateo había hecho. David se encontró fascinado por estos reportes detallados. «¿Notaste cómo sonríe más cuando escucha música clásica?», preguntó una tarde. «Y ayer, cuando te vio entrar al cuarto, sus ojitos se iluminaron completamente». Sofía asintió entusiasmada. «Es un bebé muy inteligente», dijo con orgullo maternal que ya no trataba de esconder. «Puedo ver que va a ser especial». David estudió su rostro, viendo el amor puro e incondicional que irradiaba. Sin importar cuáles fueran los secretos, no había duda de que amaba a Mateo con todo su corazón. Y David estaba comenzando a entender que él también estaba desarrollando esos mismos sentimientos. Una noche, mientras David trabajaba en su estudio, escuchó a Mateo llorando. Automáticamente se levantó, pero se detuvo cuando escuchó la voz suave de Sofía calmándolo. Se encontró caminando hacia el sonido, atraído por la calidez. Los encontró en la mecedora. Sofía cantando suavemente mientras el bebé se relajaba. La escena era tan perfectamente maternal que David sintió que estaba observando algo sagrado. «¿Necesitan algo?», preguntó suavemente. Sofía levantó la mirada y le sonrió, una sonrisa que lo invitaba a unirse. «Solo estamos teniendo nuestra charla nocturna», murmuró. «¿Le gustaría acompañarnos?». David se acercó y se sentó en la alfombra junto a la mecedora, sintiendo una paz profunda. «¿De qué hablan en estas charlas nocturnas?». Sofía miró a Mateo. «Le cuento sobre lo afortunado que es», respondió, «de tener a alguien como usted que lo quiere en tanto». David sintió su corazón acelerarse, porque en esas palabras escuchó algo que sonaba peligrosamente parecido a una confesión de amor. No solo por Mateo, sino por la familia que los tres estaban formando. La confesión implícita en las palabras de Sofía resonó en la mente de David durante días, creando una tensión dulce pero compleja. David comenzó a notar cosas sobre Sofía que había pasado por alto. La manera en que se mordía el labio cuando estaba concentrada, cómo sus ojos se iluminaban cuando sonreía, pero más que eso, comenzó a ver la profundidad de su carácter, su capacidad infinita para el sacrificio, su inteligencia natural subestimada. Una tarde, mientras ella leía un cuento a Mateo, David se dio cuenta de que la estaba observando con una intensidad que iba más allá de la simple admiración. «Es una historia hermosa», comentó David. «¿Dónde aprendiste a narrar tan bien?». Sofía se ruborizó. «Siempre me han gustado las historias. Cuando era niña soñaba con ser maestra».
La admisión reveló capas de sueños que David nunca había considerado. ¿Por qué no lo hiciste? Sofía apartó la mirada. La vida no siempre nos permite seguir nuestros sueños, respondió con melancolía. A veces tenemos que tomar decisiones más prácticas. David sintió que había más en esa historia, pero decidió compartir algo de sí mismo. Yo tampoco seguí mi sueño original. Quería ser arquitecto, diseñar espacios hermosos donde las familias pudieran crear recuerdos. En cambio, terminé construyendo edificios comerciales y acumulando riqueza. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Se arrepiente? David consideró la pregunta, observando a Mateo en brazos de Sofía. Antes de que llegara Mateo, hubiera dicho que no, respondió. Pero ahora me doy cuenta de que toda esa riqueza no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirla. Las palabras crearon un silencio cargado, y David se dio cuenta de que estaba hablando tanto de Mateo como de Sofía. Durante las siguientes semanas, David comenzó a notar un patrón preocupante. Aunque Sofía seguía siendo devota con Mateo, había momentos en que la encontraba llorando silenciosamente. Tarde en la noche. Una noche bajó a la cocina y la encontró sentada a la mesa, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba una fotografía. Cuando ella lo vio, rápidamente secó sus lágrimas y escondió la foto. «Perdón, señor David, no quería despertarlo». Pero David había visto suficiente de la imagen. Era un ultrasonido, la foto borrosa de un bebé aún no nacido. Su corazón se aceleró mientras las piezas del rompecabezas se encajaban aún más claramente. «Sofía», dijo suavemente, «¿estás bien? Te he visto triste últimamente». Ella asintió rápidamente. «Solo estoy cansada», mintió, pero su voz se quebró. David sabía que había más, pero forzarla a hablar podría hacer que se alejara. En lugar de eso, hizo algo que la sorprendió. La abrazó. El abrazo comenzó como un gesto de consuelo, pero se transformó en algo más profundo cuando Sofía se relajó contra él y comenzó a llorar en serio. David la sostuvo, sintiendo su dolor. «Todo va a estar bien», le susurró. «No tienes que cargar sola con lo que sea que te esté doliendo». Sofía se aferró a él. «Usted no entiende», murmuró contra su pecho. «He hecho cosas. He tomado decisiones que lastimaron a la persona que más amo en el mundo». Las palabras confirmaron las sospechas de David, pero en lugar de sentirse traicionado, sintió una compasión aún más profunda. «Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos», respondió. «Pero lo que importa es el amor que mostramos ahora». Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de vulnerabilidad. «¿De verdad lo cree?» Había tanta esperanza desesperada en su voz. «Lo creo completamente», respondió él, y supo que era la verdad más sincera que había dicho jamás. Esa noche marcó un punto de inflexión. Aunque ella no había confesado y él no la había confrontado, había un entendimiento silencioso. David comenzó a ver lágrimas diferentes en los ojos de Sofía. Ya no solo de dolor, sino de gratitud y esperanza. Y él comenzó a darse cuenta de que sus propios sentimientos hacia ambos habían evolucionado. Era el deseo profundo de protegerlos y cuidarlos, de ser la fuerza estable y amorosa en sus vidas. Una tarde, David se dio cuenta de una verdad. Quería que los tres fueran una familia real. No por circunstancia, sino por elección. La verdad que había estado flotando entre David y Sofía como una sombra silenciosa, finalmente encontró su momento para emerger en una noche particularmente silenciosa de noviembre. David había estado trabajando tarde en su estudio, revisando contratos que normalmente habrían capturado toda su atención, pero que ahora parecían completamente irrelevantes comparados con los pensamientos que ocupaban constantemente su mente. Habían pasado 2 meses desde que Mateo había llegado a sus vidas, y durante ese tiempo, David había experimentado una transformación tan profunda que a veces no reconocía al hombre que había sido
Antes, sus prioridades habían cambiado completamente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuchó los sonidos suaves de Mateo despertando en su cuarto, seguidos por los pasos silenciosos de Sofía, moviéndose para atenderlo. David sonrió involuntariamente. Sin pensarlo, guardó sus documentos y decidió ir a asegurarse de que todo estuviera bien, aunque sabía perfectamente que Sofía tenía la situación bajo control. Mientras caminaba silenciosamente por el pasillo hacia el cuarto de Mateo, David pudo escuchar la voz suave de Sofía hablándole al bebé. Pero mientras se acercaba más, las palabras específicas comenzaron a llegar más claramente a sus oídos, y lo que escuchó hizo que se detuviera completamente en seco. «Mi amor, mi pequeño príncipe», susurraba Sofía con una ternura que traspasó el corazón de David. «Mamá está aquí. Siempre va a estar aquí contigo ahora». David sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Aunque había sospechado la verdad durante semanas, escucharla, confirmada tan directamente, lo dejó temporalmente sin aliento. «Perdón, mi niño hermoso», continuaba la voz quebrada de Sofía. «Perdón por esos primeros días cuando mamá no pudo estar contigo, pero la vida nos dio un milagro, ¿verdad? Nos puso en el lugar perfecto con la persona perfecta que nos iba a cuidar a los dos». David se apoyó contra la pared, su mente corriendo para procesar lo que estaba escuchando. No era solo la confirmación de que Sofía era la madre de Mateo, sino también la revelación de que ella había orquestado específicamente que Mateo fuera encontrado por él. «Tu papá, David, es tan bueno con nosotros», continuaba Sofía. Y David sintió su corazón saltar al escuchar cómo se refería a él. «Él no sabe que yo sé cuánto nos ama ya, pero mamá puede verlo en sus ojos cada vez que te mira, cada vez que me mira a mí también». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de David mientras escuchaba esta confesión nocturna. «Mamá cometió errores, pequeñito. Mamá tuvo miedo y tomó decisiones que lastimaron a toda nuestra familia. Pero ahora tenemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de ser la familia que siempre soñé que seríamos». David cerró los ojos, abrumado. Había dolor por el engaño, sí, pero más que eso, había una comprensión profunda de la desesperación que debió haber sentido Sofía. «Sé que algún día voy a tener que decirle la verdad a papá David», susurró Sofía. «Pero tengo tanto miedo de que nos mande lejos cuando sepa que le mentí. Tengo miedo de perder la única familia real que hemos tenido jamás». David sintió como si su corazón se fuera a romper. Sin pensar, dio un paso hacia la habitación, pero luego se detuvo. Esta era una conversación privada entre madre e hijo, pero también sabía que no podía simplemente pretender que no había escuchado nada. «Prometo que voy a encontrar la manera de decirle», continuó Sofía, «porque él merece saber la verdad. Y porque yo lo amo, Mateo. Amo a papá David de una manera que nunca pensé que sería posible. No solo por lo bueno que ha sido contigo, sino por el hombre increíble que es. Y tengo miedo de que cuando sepa quién soy realmente, va a dejar de verme de la manera en que me mira ahora». David tuvo que apoyarse más fuertemente contra la pared, abrumado por esta confesión de amor. Durante semanas había estado luchando con sus propios sentimientos crecientes hacia Sofía. Ahora sabía que no solo eran correspondidos, sino que habían estado creciendo en paralelo con los de ella. «Mañana voy a ser valiente», prometió Sofía. «Mañana voy a decirle la verdad y vamos a ver si nuestro milagro puede continuar». David sabía que no podía esperar hasta mañana. La verdad que había estado esperando por tanto tiempo, finalmente tenía que ser enfrentada esa misma noche. Esperó unos minutos más, dándole tiempo para terminar su rutina nocturna, antes de tocar suavemente en la puerta del cuarto. «Sofía», susurró, «¿estás despierta?». La puerta se abrió después de un momento. Sofía apareció con expresión sorprendida y ligeramente preocupada. «Señor David», murmuró,
¿Está todo bien? Lo desperté. David estudió su rostro en la luz tenue del pasillo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos y la belleza que había estado ignorando durante 2 años. Todo está bien, respondió suavemente, pero necesitamos hablar. Algo en su tono debe haber alertado a Sofía, porque David vio un flash de pánico cruzar por sus ojos. ¿Hablar de qué?, preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía. ¿Exactamente de qué? De Mateo, dijo David gentilmente, de ti, de nosotros, y de la verdad que ambos hemos estado evitando. Sofía se puso completamente pálida y David vio sus manos comenzar a temblar. No sé de qué está hablando, susurró, pero su voz se quebró al decirlo. David extendió su mano hacia ella, no amenazadoramente, sino con ternura. Sí, lo sabes, respondió. Y yo también lo sé, y es hora de que dejemos de pretender. Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas y miedo, sabiendo que había estado temiendo y esperando, finalmente había llegado. Sofía se quedó congelada en el umbral del cuarto de Mateo, mirando a David con una mezcla de terror y alivio. Sus manos temblaron mientras se aferraba al marco de la puerta. «Por favor», susurró, y su voz se quebró por completo. «Por favor, no nos separes. Haré cualquier cosa, pero por favor, no separes a Mateo de mí». Las palabras salieron en un torrente desesperado. David sintió su corazón romperse al ver el pánico absoluto en sus ojos, la manera en que instintivamente se posicionó entre él y la habitación de Mateo, como si fuera a proteger a su hijo incluso de él. «Sofía», dijo suavemente, extendiendo sus manos en un gesto de paz, «no voy a separarte de Mateo. Jamás haría eso», pero ella estaba demasiado asustada para escuchar. «Sé que mentí», continuó, las lágrimas corriendo libremente. «Debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía tanto miedo de que si sabías que era su madre, no me dejarías quedarme. Con él». David se acercó un paso más. «Cuéntame la verdad ahora», dijo gentilmente. «Cuéntamelo todo, y te prometo que vamos a encontrar una solución juntos». La invitación pareció romper la última barrera de Sofía. Se deslizó hasta sentarse en el suelo del pasillo, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. David inmediatamente se sentó frente a ella. «Mateo es mi hijo», comenzó, como si las palabras fueran físicamente dolorosas. «Lo tuve hace 3 meses, y desde el momento en que nació, que lo amaba más que a mi propia vida». David asintió, animándola a continuar. El padre de Mateo desapareció en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Me dejó completamente sola, sin dinero, sin apoyo. Trabajé durante todo mi embarazo, ahorrando cada peso, pero cuando Mateo nació, me di cuenta de que no tenía suficiente. Mi departamento era diminuto, húmedo, en un barrio peligroso. No tenía dinero para comida adecuada para mí, mucho menos para fórmula de bebé de calidad. David escuchaba, comenzando a entender la desesperación que la había llevado a una decisión tan extrema. «Durante 2 años trabajando para usted», continuó Sofía, «había visto qué tipo de hombre era realmente. Veía cómo trataba a las personas, cómo era justo y generoso, incluso cuando creía que nadie estaba mirando. Y pensé que si alguien iba a cuidar a Mateo mejor de lo que yo podía, sería usted». «Entonces lo planeaste», dijo David, no como acusación, sino como confirmación. Sofía asintió miserablemente. «Lo planifiqué todo. Sabía exactamente a qué hora salía usted cada mañana. Puse esa nota rogándole que lo cuidara porque sabía que usted tenía un buen corazón. Pero en el momento en que puse ese cesto en sus escalones, supe que había cometido el error más grande de mi vida. En cuanto caminé hacia mi apartamento vacío sin Mateo, pensé que iba a morir del dolor». «¿Por qué no regresaste inmediatamente?», preguntó suavemente. «Porque pensé que sería egoísta», respondió. «Mateo se veía tan calmado en sus brazos esa primera mañana, y yo sabía que usted podría darle cosas que yo nunca podría. Seguridad,
educación, oportunidades. Pensé que lo correcto era alejarme, pero no pude. No pude estar lejos de él. Así que cuando usted necesitó más ayuda, rogué por la oportunidad de quedarme cerca. Y yo nunca sospeché nada porque eras tan buena actuando, dijo David, pero había admiración en su voz, no reproche. No era actuación, protestó Sofía. Mi amor por Mateo, todo eso era real. Lo único que ocultaba era mi identidad como su madre. David estudió su rostro. ¿Y cuándo planeabas decirme la verdad? Todos los días, admitió. Cada día me decía a mí misma que iba a confesarle todo, pero cada día veía lo feliz que estaba Mateo y tenía miedo de arruinarlo. Tomó una respiración temblorosa y luego comencé a darme cuenta de que mis sentimientos hacia usted estaban cambiando. Ya no era solo gratitud, era amor real. La confesión quedó suspendida en mí, vulnerable y honesta. Amor por el hombre que había visto cuidar a mi hijo con tanta ternura. Pero sabía que nunca podría actuar sobre esos sentimientos mientras viviera una mentira. David sintió su corazón acelerarse. Sofía, dijo suavemente, tomando sus manos temblorosas. Primero, quiero que sepas que no estoy enojado contigo. Sofía lo miró con sorpresa. Estoy herido de que no confiaras en mí con la verdad, continuó David. Pero entiendo por qué lo hiciste, y estoy increíblemente impresionado por el sacrificio que estuviste dispuesta a hacer por Mateo. Segundo, quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más felices de mi vida. Ustedes dos transformaron mi existencia vacía. Y tercero, David sonrió. Tercero, quiero que sepas que yo también te amo, Sofía. Te amo no solo como la madre de Mateo, sino como la mujer increíble que eres. Te amo por tu fuerza, por tu sacrificio y por cómo me hiciste sentir como el hombre que siempre quise ser. Sofía lo miró con asombro. Total, ¿de verdad me amas?, susurró. Incluso sabiendo que te mentí. David apretó sus manos. Te amo especialmente por esas cosas, porque pusiste las necesidades de Mateo antes que las tuyas, porque confiaste en mí para poner al ser más precioso de tu vida en mis manos. Sofía sintió como si un peso enorme finalmente se hubiera levantado. En lugar de responder con palabras, David se acercó y la besó. Un beso que contenía meses de emociones reprimidas, gratitud, amor y la promesa de un compartido. Mateo, atrapado suavemente entre ellos, porque David lo había recogido sin darse cuenta, hizo un pequeño sonido que sonó sospechosamente como aprobación. Cuando se separaron, ambos reían. Creo que Mateo aprueba, observó David. Sofía asintió, sintiéndose más ligera que nunca. Por supuesto que aprueba. Él sabía que pertenecíamos juntos antes que nosotros. Un mes después de la noche de las revelaciones, David sorprendió a Sofía. Habían estado paseando por el jardín de la mansión, Mateo en brazos de Sofía, disfrutando del clima perfecto. Sofía, comenzó David, deteniéndose junto a un rosal, quiero preguntarte algo. Se arrodilló frente a ella y Sofía sintió que su corazón se detenía. Estos meses contigo y Mateo han sido los mejores de mi vida, continuó sacando una pequeña caja. Me has enseñado lo que significa amar de verdad. Abrió la caja, revelando un anillo hermoso pero no ostentoso. ¿Te casarías conmigo, Sofía? ¿Harías oficial lo que ya sabemos en nuestros, que somos una familia destinada a estar junta? Sofía miró a Mateo y luego a David. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, por supuesto que sí. Cuando David se puso de pie para besarla, Mateo eligió ese momento exacto para soltar su primera risa real, clara y musical, como si celebrara el compromiso oficial de sus padres. 2 años después, la mansión que una vez había sido un refugio silencioso para un empresario solitario, se había transformado en un hogar lleno de vida, risa y amor
Mateo, ahora un niño curioso y activo de casi 3 años, corría por los jardines, mientras David y Sofía lo observaban desde la terraza, sus manos entrelazadas, anillos de matrimonio brillando bajo el sol. «¡Papá, mira!», gritó Mateo señalando una mariposa. Su voz era una mezcla hermosa de la determinación de su madre y la generosidad de su padre adoptivo. «Es hermosa, mi hijo», respondió Sofía. Y David sonrió al escuchar el término cariñoso que ella había adoptado para él. Mientras los tres se abrazaban, David supo que había encontrado su verdadero propósito: no acumular riqueza, sino amar y ser amado por estas dos personas extraordinarias que habían aparecido en su puerta cuando más las necesitaba. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Que Dios bendiga a tu familia y llene tu hogar de amor, esperanza y momentos hermosos como los que vivieron David, Sofía y Mateo. Recuerda, no hay amor más grande que el que está dispuesto a sacrificarse por otros, y no hay familia más fuerte que la que se construye sobre la base del perdón, la comprensión y el amor incondicional. Hasta la próxima historia y que tengas una semana llena de bendiciones.